¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. Lamentablemente el clasismo en México está muy, pero muy enraizado. Somos un país que desde hace décadas tenemos este problema, el cual se manifiesta cotidianamente. Esa es la realidad, ¿no? Es cierto, cada día utilizamos más este término, ¿no? Clasista, como una crítica a un sector que discrimina a partir de una posición social, de un privilegio social. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno? Y lo pongo sobre la mesa por las críticas, las reacciones que ha habido a este espectáculo que se llevó a cabo el pasado 31 de diciembre aquí en la Ciudad de México, de Polymarch, y en donde diferentes personajes de la farándula, de los medios de comunicación, de incluso del sector de los influencers y opinadores, pues calificaron de naqués, así lo llamaron, ¿no? Un espectáculo para nacos, un espectáculo para personas del tercer mundo, de un espectáculo que viene a confirmar, ¿no? El rezago que enfrenta nuestro país. Una de las que más provocó esta discusión fue la conductora Laisha Wilkins, quien abiertamente dijo que no tenía miedo a la cultura de la cancelación y lanzó sus dardos, ¿no? Sus dardos contra este evento. Ella siempre se ha manifestado como una persona de derecha, no lo ha escondido, se ha definido como una persona alejada completamente a todo lo que pueda representar Morena. Y durante esta discusión, pues sí, abiertamente llamó nacos a las personas que asistieron a este evento masivo. ¿No? ¿Qué fue lo que escribió? La música de los Polymarch, horrenda, pero llenó y prendió, lo que nos dice que somos muy nacos en la Ciudad de México. Eso es todo el tuit. Este tuit se asemeja a otros, por supuesto, que fueron comentados por parte de otro opinador de redes, Arturo Herrera, quien abiertamente pues cuestionó a las personas que acudieron, haciendo referencia incluso al tema de la academia, al tema de la preparación académica y que quienes habían ido pues eran gente que se encontraba, por supuesto, en los niveles más ínfimos al respecto. Por ahí, por supuesto, vimos otros comentarios, ¿no? De corifeos, de políticos quienes también, en lugar de un debate en otra índole que podría dejar este evento, se centraron en esa denostación que los pinta completamente de cuerpo entero. Y es que ya se volvió característico de personajes cercanos a la derecha o de medios corporativos caer en este tipo de agresiones. Héctor de Mauleón, por ejemplo, utiliza de manera regular el disfruten lo votado o, o disfruten, ¿no? En una actitud sumamente petulante, egocéntrica y haciendo referencia junto con personajes como José Antonio Crespo o el propio Mario Di Costanzo o Pablo Iriart, y ni hablar, por supuesto, Héctor Aguilar Camino, de Jorge G. Castañeda, todos ellos escondiendo su clasismo detrás de una verborrea, ¿no? Grandilocuente de conceptos geopolíticos o de incluso, ¿no? Referencias literarias. Lo cierto es que si nos basamos en el diccionario del uso del español retomado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues se describe al clasismo como la defensa de la división de la sociedad en clases. Así de claro, particularmente es una actitud de desprecio hacia los individuos de clases sociales inferiores. Y esto lo vemos también reflejado en personajes como Chumel Torres, por ejemplo, ¿no? Que aprovecha cada oportunidad que tiene para señalar a una persona o señalar alguna situación basado precisamente en conceptos totalmente socioeconómicos e incluso, por supuesto, raciales. El clasismo en México es un fenómeno histórico, tristemente, en el que un individuo, le reitero, con una posición social privilegiada, pues mantiene este tipo de actitudes superiores sobre otro al que considera inferior. Y dado el proceso histórico que ha tenido nuestro país, este fenómeno siempre se acompaña del racismo. Son indisolubles prácticamente. Y el racismo que impera en México, pues está lleno de matices. Está lleno de matices debido a que se constituyó a partir de un fenómeno crucial que se inicia en lo que es el siglo XVI. Hablo del mestizaje y que adquirió
diferentes significaciones a lo largo de la época moderna y que muchas veces sirvió para justificar precisamente estas prácticas. Había gente que te decía, México no es racista, ¿no? ¿Por qué? Porque es mestizo. ¿Cómo vamos a ser racistas si somos morenos? ¿Cómo vamos a ser racistas si somos mestizos, si somos producto del mestizaje como tal? Sin entender que el mestizaje en realidad fue como el fenómeno que se presentó en Argentina y en otros países de América Latina tras las invasiones europeas, lo que hacen es segregar a las comunidades originarias. Lo que hacen, por supuesto, es demandar a que la comunidad originaria deje de lado su personalidad, deje de lado su identidad y asuma precisamente la que se considera que es superior, ¿no? Socialmente, socialmente hablando. Mire, aunque el uso despectivo de términos que reflejan vulnerabilidad social como indio o como naco son empleados en el vocabulario de las personas clasistas, es el análisis de lo que no se dice directamente, lo que se ha convertido ya en objeto de discusión, de estudio, de debate. Incluso en alguna entrevista que subimos al canal hace ya tiempo, platicábamos con Roberto Morris, él es maestro en políticas públicas, y él comentaba un punto que no podemos dejar de lado. También como el clasismo tiene funciones operativas sobre el control de las masas, al ser una herramienta que demarca la hegemonía de las élites, que es algo que hace regularmente Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Por ejemplo, en su cuenta de X, él minimiza a las personas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista racial, lo esconde, ¿no? Detrás de una máscara meritocrática, chileganismo y, por supuesto, de que no está diciendo lo que está diciendo, pero de esa forma mantiene un control, aunque parezca que no, mantiene un control porque la gente no se atreve a cuestionarlo por el temor a ser señalado de la manera como él lo hace. Es como cuando, por ejemplo, dice resentidos, ¿no? Cuando llama a una persona resentida, porque esa persona le cobra los impuestos o le recuerda que debe impuestos o le recuerda cómo hizo su fortuna. Y entonces cae en el discurso de decir es una bola de resentidos, quieren que todos seamos pobres, nos quieren quitar la casa a todos, quieren que todos fracasemos cuando en realidad el hombre está muy lejos, pero muy lejos de una situación de esa naturaleza. Pero lo que está impidiendo ahí es que haya protestas por parte de ese sector de la población que con justicia le reclama la forma en cómo ha erosionado al Estado para su propio beneficio. Y esto se ve reflejado también en los personajes ya mencionados, ¿no? Un Chumel Torres, una Laisha Wilkins y otros más que fingen no ser clasistas, que se dicen que no están siendo clasistas, cuando su comportamiento es tal cual, cuando su comportamiento tiene que ver precisamente con esa idea de superioridad con base en el estrato social. Incluso ambos personajes en otras oportunidades han señalado que no son clasistas al utilizar la palabra naco porque naco hay en todos lados, lo cual efectivamente esa es una realidad. Naco no es un asunto vinculado al estrato social, aun y cuando Luis de Alba haya creado esos conceptos con el Pirurris. La realidad es que nacos podemos hablar de faltos de educación, ¿no? Y no me refiero a la educación académica. Y en ese marco, lo económico no es una limitante ni una característica. Sin embargo, sí es clasismo cuando lo utilizas para denigrar a una persona, para describir alguna práctica de una persona, cuando la utilizas para ofender a alguien. Ahí es cuando se vuelve clasista ese comentario. Lo que demuestran tanto Chumel como Laisha es que son personas sumamente ignorantes y personas que, aun junto con Ricardo Salinas Pliego, aun y cuando forman parte de esas estructuras que buscan racializar constantemente a la sociedad y mantener un privilegio al respecto, fingen, ¿no? Fingen todo lo contrario. Fingen ser defensores de la democracia, fingen ser defensores de la libertad, fingen ser defensores, ¿no? De los derechos y la igualdad, y es todo lo contrario. Ahora, te topas lamentablemente con una situación así en muchos medios de comunicación, en muchas áreas políticas, incluso en los medios de comunicación. Usted dígame cuántos conductores morenos hay, por ejemplo, en la televisión, cuántos conductores morenos existen como tal y que aparezcan en horarios predominantes y que tengan, por supuesto, ese tipo
de exposición y de apoyo por parte de sus respectivas empresas. Es un mal que aqueja a los medios desde hace muchísimos años, y que difícilmente se podrá erradicar porque incluso hay ocasiones en las cuales ni siquiera se dan cuenta en los medios que están cometiendo ese tipo de actos, en donde ya a una persona morena se le cierra completamente la puerta. No, a mí me tocó escuchar en muchas ocasiones personas que decían tal no porque es moreno, tal no porque es morena. O sea, es que dale prioridad a aquel porque es blanco, ¿no? Así de simple. O le falta presencia, pero porque está muy moreno o muy morena, cuando en realidad eran los que mejor lo hacían al, al aire, ¿no? Entonces estamos ante un hecho en donde con estas actitudes se busca obviamente, se busca obviamente pues denigrar a un sector de la sociedad, y también se cae mucho en el tema del humor de descrédito, ¿no? El cual refuerza estereotipos hacia grupos determinados, pues por puro humor, dicen, ¿no? Por ejemplo, chistes sobre el color de piel o la clase social, cuando en realidad el chiste tiene que ir sobre el victimario, no sobre la víctima, siendo otro componente de esta narrativa actual el blindaje o la negación a discriminar con frases como no soy racista, pero, que esa es clásica, ¿no? Eugenio Derbez, por ejemplo, es un personaje de esa naturaleza. Él utiliza mucho el chiste clasista, el chiste racista, y cuando se le pregunta dice que no, que él no es racista. Pero sí estoy por esto, por esto y por esto y por esto y por esto. Y es ahí precisamente en donde deja ver todo su racismo. Yo estoy de acuerdo, como se los he dicho en infinidad de ocasiones, ¿no? De que un chiste es un chiste y hay que valorarlo como tal. Pero sí es importante darnos cuenta cuando proviene de personajes que lo utilizan con el afán de someter a alguien en el aspecto social, cuando lo utilizan con el afán precisamente de minimizar algo en el aspecto social. En México, seamos muy claros, el primer presidente que comenzó a hablar de clasismo y racismo fue el propio Andrés Manuel López Obrador. Incluso usted recuerda, ¿no? Esa arenga que lanzó en un 15 de septiembre, si no mal recuerdo, en donde abiertamente dijo muere el clasismo y muera el racismo, algo que fue un hecho completamente inédito. ¿Por qué razón? Porque ningún mandatario se había atrevido a tocar siquiera ese punto. Bueno, Salinas hasta eliminó el grito de Zapata para que no lo relacionaran con el movimiento zapatista, ¿no? Y a partir de ahí vinieron muchas críticas en contra de López Obrador, ¿no? Que fue acusado de ser confrontativo, que fue acusado de polarizar, que fue acusado precisamente de generar división entre los mexicanos, pero todas las acusaciones vinieron de los corifeos de las élites o de las propias élites, a las cuales, como lo manifiesta en cada momento que puede Salinas Pliego, no les gusta hablar de justicia, no les gusta hablar de democracia, no les gusta hablar de, de igualdad. Entonces, el hecho de que desde Palacio Nacional se lanzaran ese tipo de arengas, pues obviamente que generó mucha inconformidad en estos sectores. Y de ahí incluso, ¿no cree usted? Muchas de las referencias que todos estos grupos y todos estos personajes de diferente área, tanto informativa como espectáculos, como como política, tuvieron constantemente hacia la figura del propio Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que para que el país sea un país justo tienes que confrontar el racismo, tienes que confrontar el clasismo. Esa es una realidad, ¿no? La libertad, como dice Viri Ríos, solo puede nacer cuando muere la esclavitud, y la democracia cuando se radica al despotismo y el Estado laico cuando se extingue al religioso. Por eso es tan importante que en México no se toleren este tipo de acciones. Por eso es que tratamos este tema. Había gente que me dijo durante el día, ¿para qué lo tratas, no? Puede sonar a chisme, no. Yo creo que es muy importante tratarlo porque no podemos dejar pasar este tipo de actos. Que haya gente que se enoje, se indigna, de verdad esté molesta porque alguien se divierta con algún tipo de música y de inmediato venga la ofensa con connotaciones sociales y raciales. Me parece que no son temas, no son temas menores. A ese grupo, ¿no? De élite, a ese grupo privilegiado, a ese grupo blanco, me atrevería a decirlo así, ¿no?
a final de cuentas se le hace muy fácil hablar de ciertos temas porque nunca han entendido y nunca han padecido el clasismo, nunca han sufrido las reacciones del racismo, ¿no? Entonces, por eso para ellos es fácil decir, pues estoy bromeando, fácil decir no es para tanto, fácil decir no estoy siendo clasista, fácil decir, pues estoy criticándonos a todos. Cuando insisto, urge, por supuesto, erradicar el clasismo y una parte fundamental de él es continuar con la mejora de los salarios, con la mejora en educación, con la mejora, por supuesto, en los accesos bancarios, con las oportunidades académicas y demás para poder, por supuesto, destacar en esa materia. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Yo, como siempre, les agradezco por favor su atención. Les invito a que pongan el pulgar arriba, que compartan este video, que nos dejen sus comentarios. Ya somos 250,000 y seguimos, por supuesto, avanzando gracias a ustedes. Hemos arrancado un poco lentos en este mes, este año en materia de vistas. Vamos a trabajar duro para redoblar esfuerzos, por supuesto, al respecto. Les recuerdo que esta semana, ya bueno, ya más adelante les estaré recordando, este sábado no va a haber narrativas, en 2 semanas no va a haber. Y vamos a estar pendientes de cómo están los movimientos del fin de semana, porque nuestros colaboradores, varios, pues, están descansando de manera merecida. Por lo pronto, gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.